hace 12 años ininterrumpidamente que el Centro Demostrativo de Indumentaria subsiste a pesar de la poca voluntad que hubo para sostenerlo a lo largo del tiempo. Pero la política se demostró como correcta. También hace muchos años que hay un campo de 300 hectáreas que fue incautado a referéndum de la sentencia judicial definitiva, donde hay 180 trabajadores y trabajadoras en la zona de Batán, en Mar del Plata, en la causa que se llama Costamari, que el año que viene va a empezar el juicio oral. El dueño no pudo recuperar el predio desde que fue el allanamiento hace 10 años. O sea, hace 10 años que hay 300 hectáreas, donde 180 trabajadores y trabajadoras trabajan asociativamente con doble control del Estado y de la justicia, y el dueño tiene que esperar la sentencia judicial definitiva, que si confirma, obviamente, el delito de trata, no le va a devolver el predio, se lo va a decomisar, y si no lo confirma, se le pagará una reparación. Pero es altamente probable, naturalmente, que lo confirme porque fue descubierto en total flagrancia. Hemos logrado que la Corte, si ustedes se fijan bien en el plan bienal, acuerde en exhortar con una recomendación taxativa a todos los jueces y juezas para que procedan de alguna manera a la incautación directa y no que la víctima tenga que esperar 10, 12 años de juicio oral hasta que se le repare algo. Que en general cuando son 10, 12 años con ese nivel de vulnerabilidad y con la poca asistencia que había del Estado, cuando llega el momento del decomiso no hay nadie para cobrarlo. La semana pasada, a través de Jefatura de Gabinete, trasladamos un parque de maquinaria de un taller clandestino, donde se encontró una situación de esclavitud, quedaba un montón de maquinaria disponible, se la pedimos a un juzgado federal en Comodoro Pi, de acuerdo a esta acordada que hicimos con la Corte, fue trasladada a Mendoza, al Centro Guadalupe, que trabaja con personas en situación de prostitución que quieren salir de la prostitución, y se está armando un taller de oficio. Bueno, las máquinas acaban de llegar el sábado pasado, creo, la semana pasada, llegaron a Mendoza, ya el comité está trabajando en la capacitación, se ha convocado al INTI también, para que colabore de alguna manera en la adecuación de ese taller de oficio, y también hemos pedido a las autoridades del gobierno de Mendoza que habilite alguna franja de proveeduría del Estado para que este emprendimiento pueda ser sustentable. Algo parecido estamos haciendo también entre el municipio de La Rioja, la Mesa Interinstitucional de La Rioja, y algunos juzgados federales donde hay material también incautado que podría servir para escuelas de oficio. Y lo mismo estamos gestionando a través de la Dirección Nacional de Aduana. Es decir, tratar de agilizar de alguna manera las formas de reparación, no solamente económicas, sino también a través de bienes, a través de herramientas, a través de maquinaria y, ¿por qué no?, a través de campos, en los casos donde la explotación, digamos, sea evidente, sea detectada en flagrancia. Este es uno de los ejes, restitución de derechos para las víctimas y dejar de seguir haciendo como si. El como si es cuando nosotros publicamos comunicados donde el Estado dice que rescatamos tanta víctima y nadie se pregunta dónde están esas víctimas. ¿Sí? Han logrado reconstruir su vida y bueno, lamentablemente les tengo que informar que muchas de las víctimas que el Estado rescató bajo distintos gobiernos volvieron a ser revictimizadas y volvieron a ser explotadas. De hecho, en muchos allanamientos en los que participó y denunció la Alameda, hemos encontrado la misma víctima de trata sexual en diferentes prostíbulos a lo largo de diferentes años, o de trata laboral también a lo largo de los años en diferentes talleres, ¿sí? Porque el Estado fracasaba en lo que tenía que ver con la asistencia. Y va a seguir fracasando en la medida que no garanticemos casa, trabajo estable y acompañamiento terapéutico. 3 pilares esenciales para reconstruir derechos. Para empezar a reconstruir derechos y después, por supuesto, la indemnización mucho más grande que tiene que darle la justicia en términos de incautación o en términos de decomiso. Esa es un poco la estrategia en lo que respecta de alguna manera a la asistencia en el caso de las víctimas del delito de trata. El segundo eje que el Estado no había podido resolver tiene que ver concretamente con una cuestión que todas ustedes lo habrán escuchado, todos los años se escucha, cada vez que es el Día Internacional contra la Trata, 30 de julio, 23 de septiembre, en miles de conversatorios, charlas, plenarios y en informes que da Naciones Unidas, que el delito de trata sigue siendo el tercer delito más rentable a nivel mundial, junto con el tráfico de armas y el tráfico de drogas. Si la trata es el tercer delito más rentable, es entonces más que obvio que la trata está vinculada a otro delito, ¿sí?, que es su hermana mayor o hermano mayor, que es el lavado de activos, claramente.
O sea, si hay trata, hay lavado de activos. Por lo tanto, la verdad que la justicia da mucho que desear en cuanto a las sentencias judiciales firmes, porque si ustedes observan, del 2008 a la fecha, hay cerca de 530 sentencias judiciales y tenemos una hermosa colección de perejiles, que están bien castigados, ¿no? Pero son perejiles. Por ejemplo, en las sentencias judiciales firmes que tienen que ver con trata en el ámbito rural, habitualmente el condenado es el cuadrillero, nunca el dueño del campo, nunca la empresa que lo contrata. En el ámbito de la trata con fines de explotación laboral, en el ámbito textil, siempre está condenado el tallerista, nunca la marca, nunca la empresa que contrató y a veces hasta armó ese taller. Y en el caso de la trata con fines de explotación sexual, está condenado él o la proxeneta y nunca se sigue la ruta del dinero que se beneficiaba económicamente de este grave delito contra la vida, la libertad y la dignidad. Por lo tanto, es más que obvio que hay que empezar a conectar la trata con el lavado de activos, la trata con el seguimiento de la ruta del dinero, y por eso hemos involucrado fuertemente a la FIP, que el año pasado ha creado exclusivamente para este fin una división contra el trabajo ilegal, en el marco de la Dirección de Seguridad Social de la FIP, y a la UIF, a la Unidad de Información Financiera, clave, ¿sí? Clave para las investigaciones preliminares, clave para poder querellar en las causas donde el Estado tiene particular interés en descubrir y desmantelar de raíz las redes que conforman la trata. Es decir, si nosotros no afectamos de raíz y no confiscamos la base económica de las redes, estamos girando en círculo. Porque cuando uno condena a un tallerista y no a la marca que lo contrata, la marca que lo contrata después sigue contratando otra marca. Lo mismo pasa con el dueño del campo, con los cuadrilleros, y lo mismo pasa con las redes de trata sexual con respecto a los que regentean eventualmente un prostíbulo con fines de explotación sexual. Es decir que el problema de seguir la ruta del dinero en la investigación preliminar, en la querella de la causa judicial, e incluso que los jueces y juezas empiecen a tomar realmente un compromiso más serio, es sumamente importante porque acá está ocurriendo lo mismo que ocurre con el tema del narcotráfico. ¿Sí? Rara vez se condena un cartel y está lleno de perejiles, ¿sí?, que formaban parte del circuito de narcomenudeo. Bueno, esto hay que quebrarlo claramente y hay que ir a raíz de la cuestión investigando a fondo. Y en este momento, en Legal y Técnica de Jefatura de Gabinete, hay un decreto mediante el cual se va a incorporar al Comité Ejecutivo, a la UIF y a la FIP. O sea, junto con el Ministerio de Desarrollo Social, junto con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad y el de Mujeres, Género y Diversidad, que forman parte constitutiva del Comité Ejecutivo, queremos trabajar en la diaria con la FIP y con la UIF, es más que obvio. Y además estamos preparando módulos de capacitación sobre trata y lavado de activos y sobre cómo detectar tempranamente elementos en una inspección o en un allanamiento que puedan servir para luego seguir la ruta del dinero. Algo clave, que habitualmente no lo tenemos presente. Y ahora hay que empezar a tenerlo presente. Por supuesto que también estamos trabajando esto con jueces y juezas de la Federación Argentina de Magistrados, de la Asociación de Jueces Federales. Ellos reconocen de alguna manera, porque además es objetivo, digamos que evidentemente no se sigue mucho la ruta del dinero, salvo en casos muy excepcionales. Uno de esos casos excepcionales es el caso Martins. Ustedes saben que Raúl Martins, un viejo proxeneta, explotador que provenía de la CIDE, tratante, vinculado al cartel de los Z, de vínculos muy fuertes en el pasado con quien fue presidente anteriormente a Alberto, el señor Mauricio Macri, y Conde, Gabriel Conde, su socio, Martins está detenido en México por una orden, digamos, que dio la jueza Servini de Curía en una causa donde la Alameda está querellando hace exactamente 12 años y lo logramos de alguna manera detener a partir de la investigación de lavado de activos, porque por el delito precedente ya había borrado prácticamente todos los rastros. La importancia que tiene de alguna manera de seguir la ruta del dinero. E incluso la importancia que tiene de investigar de arriba hacia abajo. Por ejemplo, la División contra el Trabajo Ilegal de la FIP, a partir de una investigación tributaria, llegó a allanar una empresa que resultó ser la segunda empresa más importante exportadora de soja de la Argentina. Y dio con un campo en el Chaco, donde se rescataron 76 personas, entre ellos menores, pero no fue a partir de una denuncia o una detección de la explotación en el terreno, sino que fue a partir del seguimiento tributario. La importancia que tiene de alguna manera
analizar de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Ese es el segundo eje, lo que tiene que ver con persecución, claramente. Ir al fondo de la cuestión. Persecución es desmantelar la base económica de la mafia. Si no la desmantelamos, estamos girando en círculo. Del mismo modo que si no asistimos a la víctima. O sea, si le damos una asistencia por 2 semanas y vuelven a ser revictimizadas, estamos rescatando siempre la misma víctima y estamos girando en círculo porque no logramos doblegar a las redes.